Juan Becerra Costa ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día. Buenos días, pues muy contento como cada lunes de estar aquí. Eso es todo. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? No sé tú, pero yo con ganas de seguir festejando el mes patrio. Eso, claro, todo septiembre, ¿por qué no? ¿Sí? Y me parece que un excelente sitio para seguir festejando la riqueza de nuestro país y de nuestra ciudad capital es aquel en el que los mexicas encendieron por primera vez en el Valle de México el Fuego Nuevo, muchísimo antes de que fueran pues el gran imperio que conquistó todo Mesoamérica y que está, por supuesto, en la delegación Gustavo Adolfo Madero. Así es, porque todos dicen, ¿qué significa? Gustavo Adolfo Madero. Así Muy es. bien. Oye, bueno, y está Atzacoalco. Está Aztacoalco. Ajá. Está Aztacoalco, que es uno de los muchos pueblos de esta importantísima delegación, que ha sido un lugar místico, ha sido un lugar espiritual, ha sido un lugar muy importante en cuanto a temas de religión y de identidad, porque ahí, en territorio de la hoy Gustavo A. Madero, está el sitio en el que construyeron los antiguos mexicanos el templo adoratorio a Tonantzin, a la representación femenina de las deidades prehispánicas, y luego durante la conquista del virreinato ahí construyeron el templo dedicado a la representación de la Virgen María Mexicana, a la Virgen de Guadalupe, que es hasta la fecha pues el santuario, la basílica más visitada de todo el mundo, solo después que la de San Pedro, allá en Roma. Y ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de este importantísimo lugar y de su sincretismo, donde se mezclan ahí tradiciones antiguas con las impuestas por los españoles, por lo que hoy vámonos a los pueblos de Gustavo Adolfo Madero, que son muchos y que de alguna manera se han integrado a la Ciudad de México, pero no por ello han perdido ese saborcito a pueblo que tienen tan rico, esa identidad, esa tan suya, no tan propia, y uno de ellos es Aztacoalco, que tiene una historia muy, muy antigua y además muy divertida. A ver, platícanos, por favor, la historia de este barrio. Bueno, pues comienza cuando los mexicas en su peregrinación están buscando la señal de Huitzilopochtli, con las que les va a indicar dónde levantar su ciudad, que va a estar por encima de todas las demás. Y bueno, se pelean con los tepanecas que tenían dominado el Valle de México y se van hacia Culhuacán. Y ahí, con unos culhuas, están en una zona llamada Tizapán y deciden entronar a una princesa, la hija de un tlatoani local. ¿Y por qué no? Pues la sacrifican enfrente a su papá. En verdad. Entonces el papá, como te podrás imaginar, no le pareció en lo más mínimo esta situación, se molestó, se enojó, se indignó, se puso furioso y le declaró la guerra a los mexicas, quienes salieron corriendo de este sitio. Unos se fueron a Mexicalcingo y otros se fueron a Aztacoalco para fundar este pueblo, que con el paso de los años se convirtió en parte de Tenochtitlán y que en 1449 se convirtió en un sitio de enorme importancia. En este año, Norberto, se inunda la Gran Tenochtitlán. ¿Qué tal? Entonces el gobernante, que es Moctezuma Ilhuicamina, pues va a hablar con un gran amigo, un gran aliado y además una persona a la que admiraba enormemente y con toda razón. Se trataba del rey poeta, de Nezahualcóyotl. Y le dice, oye, tenemos este problema, se nos está inundando la ciudad. ¿Qué hacer? Ayúdanos. Nezahualcóyotl, que era el gran señor de Texcoco, era también, además de poeta, un gran ingeniero, un gran pensador. Y es ahí cuando hace uno de los grandes inventos hidráulicos del Valle de México. Construye un albarradón o un dique, que dicen que tenía más de 6 metros de anchura y más de 14 kilómetros de largo. Iba desde Iztapalapa hasta Aztacoalco. Y este albarradón lo que hizo fue permitir que se tuviera un control casi absoluto sobre los niveles de agua del lago. ¿Qué tal? Entonces era, bueno, muy importante Aztacoalco. Ahí terminaba el albarradón. Y ya después, durante el virreinato, bueno, pues obviamente se evangelizó el lugar. Encima de un teocalli, ahí construyeron un templo cristiano y la población se vio muy disminuida debido a pestes que trajeron los españoles. Trajeron unas enfermedades para las cuales los mexicanos no sabían nada. No teníamos el anticuerpo para poder contenerla. Entonces, de ser una población bastante densa, llegó a tener decenas de habitantes incluso. En verdad. Y ahí se dedicaban a la agricultura y a la pesca porque estaban muy cerca del lago. Y cuentan que en invierno cazaban patos. Mira. Porque, como hasta la fecha, por ahí, por el Valle de México, pasan aves migratorias durante invierno.
entonces puedes ver pelícanos, flamingos que huyen del frío hacia Venezuela o hacia islas del Caribe. Y ahí en Aztacualco cazaban a los patos que eran muy bien vendidos en la capital de la Nueva España. Mira. Y es uno de los muchos pueblos de la delegación Gustavo Adolfo Madero, a la cual pues, yo recomiendo enormemente visitar, a la cual yo recomiendo acudir. Es un sitio en el que pasaba el acueducto de Guadalupe, construido por ahí de 1743, que llevaba agua del río Tlalnepantla a la villa y posteriormente a Tlatelolco. Y hay un dato muy interesante de este acueducto, no sé si sabías, Norberto, que Morelos, ¿sí?, justo antes de ser llevado a su ejecución, bebió el último sorbo de agua de una fuente de este acueducto de Guadalupe. Mira. Así es, muy cerca de la villa. Así es, así es. Entonces, Gustavo Madero no solo es la villa, que es un lugar interesantísimo y muy importante, sino también es un compendio de muchísimos pueblos muy ricos, con una identidad única entre ellos, y es una delegación que hay que visitar, que hay que llevar a los niños durante el fin de semana. Yo se la recomiendo enormemente. Con mucha historia, ¿no? Así es, muchísima historia y muchísima riqueza. Perfecto, Juan José, pues muchas gracias, como siempre. Muy interesante este tema, pero quédate con nosotros, porque Paola nos va a platicar acerca de los animales, ¿verdad, Paola? Platícanos, ¿qué tienes esta mañana?